Un millonario ofreció una fortuna por un matrimonio falso, pero en medio de la mentira algo cambió. Él juró que nunca se apasionaría, hasta que ella hizo algo que partió su mundo en dos. ¿Qué fue? La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del piso 40 de Torre Mendoza, creando un ritmo hipnótico que contrastaba con la tensión que reinaba en la oficina. Ricardo Mendoza ajustó su corbata italiana mientras observaba el tráfico de Polanco desde las alturas, sus nudillos blancos por la presión con la que sostenía el teléfono. ¿3 días? ¿Solo me dan 3 días para presentar a mi esposa? La voz de Ricardo era grave, controlada, pero su asistente personal, Carmen, podía percibir la desesperación detrás de cada palabra. Los señores Yamamoto fueron muy claros, don Ricardo. Para ellos, un hombre casado representa estabilidad, compromiso. Sin esposa, no hay inversión de $500 millones. Ricardo cortó la llamada y se desplomó en su silla de cuero. A los 35 años, había construido un imperio inmobiliario desde cero, levantándose cada mañana a las 5 para convertir terrenos baldíos en complejos residenciales de lujo. Había sacrificado todo por el éxito: tiempo, relaciones, incluso el amor. Ahora, cuando estaba a punto de cerrar el negocio más importante de su vida, su soltería se había convertido en su mayor obstáculo. «Carmen, necesito que hagas algo por mí», dijo, su voz ahora firme con determinación. «Quiero que publiques un anuncio. Discreto, pero efectivo». «¿Qué tipo de anuncio, señor?». Ricardo respiró profundo, sabiendo que lo que estaba a punto de pedir sonaría completamente descabellado. «Busco una esposa, temporal, por 1 año, 50 millones de pesos». El silencio del otro lado de la línea fue elocuente. Carmen había trabajado para Ricardo durante 5 años y había visto de todo, pero esto era nuevo incluso para ella. «Don Ricardo, ¿está seguro de que...?» «Completamente seguro. Es un trabajo, Carmen, como cualquier otro. Necesito a alguien inteligente, educada, que pueda interpretar el papel de esposa de un empresario exitoso. Alguien que entienda que esto es puramente profesional». Mientras Carmen tomaba notas, Ricardo se acercó nuevamente al ventanal. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez, cada edificio representando una jugada estratégica. Había llegado hasta aquí calculando cada movimiento, y no iba a permitir que algo tan trivial como el estado civil arruinara años de trabajo. «Públicalo en los sitios de empleo más exclusivos, que parezca un puesto ejecutivo. Se busca acompañante profesional para eventos corporativos de alto nivel. Contrato temporal de 1 año. Excelente compensación económica. Y Carmen, que sea completamente confidencial». Después de colgar, Ricardo se sirvió un whisky escocés de su bar personal. La ironía no se le escapaba. El hombre que había construido hogares para miles de familias en México no podía conseguir una propia, ni siquiera una falsa. El teléfono sonó nuevamente. Era su hermana menor, Patricia. «Ricardo, ¿vendrás a la cena familiar el domingo? Mamá pregunta por ti». «Tal vez esté ocupado, Patty». «Siempre estás ocupado. ¿Sabes qué me dijo mamá ayer? Que preferiría verte fracasar en los negocios si eso significara que fueras feliz, que tuvieras una familia». Ricardo cerró los ojos. Su madre, doña Elena, nunca había entendido su ambición. Para ella el éxito se medía en nietos, no en millones. «Es complicado, Patty». «No, hermano, es simple. Solo tienes miedo». Después de colgar, Ricardo se quedó solo con sus pensamientos y el sonido de la lluvia. En algún lugar de esta inmensa ciudad había una mujer que necesitaba dinero tanto como él necesitaba una esposa. Solo tenía que encontrarla. El aroma a madera y barniz impregnaba cada rincón del taller Herrera e Hijos, ubicado en el corazón de la colonia Roma Norte. Sofía Herrera pasó sus dedos por la superficie de una mesa de comedor que su padre, don Aurelio, había comenzado 3 semanas atrás, antes de que el cáncer lo obligara a guardar cama permanentemente. «Papá, el doctor dice que el tratamiento está funcionando», mintió Sofía mientras acomodaba las almohadas detrás de la espalda de su padre. La verdad era más cruda. Necesitaban 2 millones de pesos para el tratamiento experimental en Houston y el seguro social apenas cubría lo básico. «Mija, no me mientas. Llevo 40 años trabajando con estas manos. Sé cuando algo está quebrado». Don Aurelio sonrió débilmente,
sus ojos aún brillando con la sabiduría de quien había esculpido sueños en cada pieza de madera. ¿Cómo van las cuentas del taller? Sofía evitó su mirada. Como arquitecta recién egresada, ganaba apenas lo suficiente para mantener el taller a flote, pero las deudas se acumulaban como las virutas de madera en el suelo del taller. Los clientes preferían los muebles baratos de las grandes tiendas, y las piezas artesanales de su padre, aunque hermosas, no encontraban mercado. Todo está bien, papá. Concéntrate en recuperarte. Esa noche, después de cerrar el taller, Sofía se sentó frente a su laptop en la pequeña oficina que compartía con 3 compañeras arquitectas en un coworking de la Condesa. Sus ahorros apenas llegaban a 50,000 pesos, y los bancos habían rechazado todos sus préstamos. Desesperada, comenzó a revisar ofertas de trabajo en línea. Acompañante profesional para eventos corporativos de alto nivel, contrato temporal de 1 año, excelente compensación económica. Sofía frunció el ceño. El anuncio era vago, pero algo en la descripción le llamó la atención. Hizo clic para ver más detalles. Se requiere mujer entre 25 y 30 años, educación universitaria, disponibilidad completa, discreción absoluta. Compensación, 50,000 DAOs MXN. Se quedó paralizada. 50 millones de pesos. Con esa cantidad podría salvar a su padre, pagar todas las deudas del taller y tal vez incluso comenzar su propio estudio de arquitectura. Debe ser un error, murmuró, pero algo la impulsó a seguir leyendo. El contacto era una dirección de correo corporativo, reclutamiento y mendozagroup.com. Sofía conocía Mendoza Group. Habían construido varios de los desarrollos residenciales más exclusivos de la ciudad. Como arquitecta, había estudiado sus proyectos en la universidad. Ricardo Mendoza era considerado un visionario en el sector inmobiliario. Después de 2 horas de debate interno, Sofía decidió escribir un correo. Estimados señores, mi nombre es Sofía Herrera. Soy arquitecta titulada por la Universidad Iberoamericana. Me interesa conocer más detalles sobre la posición publicada. Adjunto mi currículum para su consideración. Quedo en espera de su respuesta. Presionó enviar antes de arrepentirse. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno de su padre, sonó su teléfono. Señorita Herrera, habla Carmen Gutiérrez, de Mendoza Group. El señor Mendoza la espera esta tarde a las 4 en Torre Mendoza para una entrevista. Sofía casi dejó caer la taza de café. ¿Una entrevista? ¿Tan pronto? El señor Mendoza toma decisiones rápidas. ¿Puede asistir? Sí, por supuesto. Después de colgar, Sofía se miró al espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer joven, de cabello castaño largo y ojos verdes, que habían heredado la determinación de su padre. Se había criado entre el aroma de la madera y los planos arquitectónicos, aprendiendo que toda estructura necesita cimientos sólidos. «Sofía, ¿todo bien?», preguntó don Aurelio desde su habitación. «Todo perfecto, papá. Tengo una entrevista de trabajo importante». Mientras se preparaba para la cita, Sofía no podía evitar sentir que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. No sabía aún que al otro lado de la ciudad, Ricardo Mendoza también sentía que estaba apostando todo a una sola carta. La recepción de Torre Mendoza era tan imponente como Sofía había imaginado. Mármol blanco de Carrara cubría el suelo, mientras que una cascada artificial creaba un ambiente de serenidad que contrastaba con el bullicio empresarial. Sofía ajustó su blazer negro, el único traje formal que poseía, y se acercó a la recepcionista. «Sofía Herrera, tengo cita con el señor Mendoza a las 4. Piso 40, señorita. Carmen la está esperando». El ascensor subió silenciosamente, y con cada piso que pasaba, Sofía sentía cómo su corazón se aceleraba. Cuando las puertas se abrieron, una mujer elegante de unos 50 años la recibió con una sonrisa profesional. «Señorita Herrera, soy Carmen Gutiérrez. Antes de que entre, necesito que firme este acuerdo de confidencialidad». Sofía leyó rápidamente el documento. Era estándar, pero reforzaba la seriedad de la situación. Firmó con mano temblorosa. «El señor Mendoza la verá ahora». La oficina de Ricardo era una declaración de poder. Escritorio de caoba, vista panorámica de la ciudad y una colección de premios empresariales que hablaban de años de éxito. Pero lo que más impactó a Sofía
Fue el hombre detrás del escritorio. Ricardo Mendoza era más joven de lo que había imaginado, con cabello negro ligeramente ondulado y ojos café que parecían analizar todo con precisión matemática. Vestía un traje gris oscuro que definitivamente costaba más que el salario mensual de Sofía. «Señorita Herrera, tome asiento». Su voz era firme pero no hostil. «He revisado su currículum. Arquitecta, egresada con honores, experiencia en proyectos residenciales. Impresionante». «Gracias, señor Mendoza. Llámeme Ricardo. Lo que voy a proponerle es poco convencional». Se levantó y caminó hacia el ventanal. «Necesito una esposa. Temporal. Por un año exacto». Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Disculpe, es un arreglo profesional. Tengo inversores japoneses que consideran el matrimonio un indicador de estabilidad. Sin esposa, no hay inversión de $500 millones. Se volteó para mirarla directamente. «Le ofrezco 50 millones de pesos por un año de su vida». «¿50 millones que por casarme con usted? Por interpretar el papel de mi esposa. Eventos sociales, cenas de negocios, algunos viajes, nada más». Ricardo regresó a su escritorio. Tendría su propia habitación en mi residencia, su propio coche, una tarjeta de crédito sin límite para gastos relacionados con el papel, y al final del año, 50 millones de pesos libres de impuestos. Sofía se quedó en silencio, procesando la información. Era exactamente la cantidad que necesitaba para salvar a su padre. ¿Por qué yo? Seguramente hay mujeres más adecuadas para este papel. Porque necesito a alguien inteligente, no a una modelo vacía. Usted es profesional, educada y... Ricardo hizo una pausa. Parece genuina. Los japoneses valoran la autenticidad. ¿Y qué hay de usted? ¿Por qué no tiene una esposa real? Ricardo sonrió por primera vez, pero fue una sonrisa triste. «Porque he dedicado mi vida a construir un imperio, señorita Herrera. No he tenido tiempo para construir una familia». Sofía sintió una punzada de empatía. Reconocía esa dedicación obsesiva al trabajo. Ella misma había sacrificado relaciones por su carrera y por cuidar de su padre. «Necesito pensarlo. Tiene hasta mañana. Los japoneses llegan el viernes». Sofía se levantó, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Si no les convenzo? Entonces ambos habremos perdido algo importante. Yo, la oportunidad de mi vida. Usted, 50 millones de pesos». Esa noche, Sofía se sentó junto a la cama de su padre, quien dormía con dificultad. Las medicinas apenas controlaban el dolor, y cada respiración era un esfuerzo. Sofía sabía que sin el tratamiento experimental, su padre tenía pocas semanas de vida. «¿Qué harías tú, papá?», susurró en la oscuridad. Como si hubiera escuchado, don Aurelio abrió los ojos. «Mija, ¿qué te preocupa? Es solo una decisión importante. ¿Sabes qué me enseñó la carpintería? Que a veces tienes que doblar la madera para hacer algo hermoso. Pero si la fuerzas demasiado, se rompe». Su voz era débil pero sabia. «La pregunta es, ¿lo que estás considerando te va a doblar o te va a romper?». Sofía tomó la mano de su padre, sintiendo las callosidades de décadas de trabajo honesto. «No lo sé, papá». «Entonces tal vez no es la decisión correcta». Rema a las 5 de la mañana. Sofía ya estaba despierta, mirando el techo de su pequeño departamento en la Roma Norte. Había pasado la noche en vela, pesando cada aspecto de la propuesta de Ricardo. 50 millones de pesos, un año de su vida, la salvación de su padre. Se levantó y preparó café, el ritual matutino que la ayudaba a pensar con claridad. Mientras el agua hervía, recorrió mentalmente todas las opciones que había agotado. Préstamos bancarios rechazados, familiares que no tenían recursos, incluso la posibilidad de vender el taller de su padre, que no alcanzaría ni la 10ª parte de lo que necesitaba. «Buenos días, mija». Don Aurelio apareció en la puerta de la cocina, apoyándose en su bastón. Se veía más frágil cada día, pero su sonrisa seguía siendo la misma que había iluminado la infancia de Sofía. «Papá, deberías estar descansando. Descansar es lo que haré cuando me muera. Ahora quiero café con mi hija». Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, una de las primeras piezas que don Aurelio había hecho cuando abrió el taller. Sofía pasó sus dedos por la madera pulida,
recordando todas las conversaciones importantes que habían tenido en ese mismo lugar. «Papá, ¿alguna vez has hecho algo que sabías que era arriesgado, pero era la única opción?» Don Aurelio sonrió. «Cuando tenía tu edad, tu mamá estaba embarazada de ti. No tenía trabajo, no tenía dinero, solo tenía unas herramientas viejas y un sueño de abrir un taller. Todos me decían que estaba loco, que debía buscar un trabajo seguro en una fábrica. ¿Qué hiciste? Renté un local diminuto en la colonia Doctores con lo poco que tenía ahorrado. Tu mamá estaba furiosa, pero yo sabía que si no arriesgaba todo, nunca tendríamos nada». Sus ojos se iluminaron con el recuerdo. «La primera mesa que vendí fue para comprar pañales para ti». Sofía sintió lágrimas en los ojos. ¿Y si hubiera salido mal? Entonces habría encontrado otra manera, pero no salió mal, mija. 40 años después, ese taller nos ha dado una buena vida. A veces hay que apostar por uno mismo. A las 8 de la mañana, Sofía estaba de vuelta en Torre Mendoza. Esta vez, Carmen la recibió con una sonrisa más cálida. «El señor Mendoza está en una videoconferencia con Tokio, pero la atenderá en unos minutos». Sofía esperó en el área de recepción, observando el ir y venir de ejecutivos en trajes caros. Todos parecían tener un propósito claro, una dirección definida. Ella se preguntó si alguno de ellos había tenido que tomar una decisión tan drástica como la que estaba a punto de tomar. «Señorita Herrera, ¿puede pasar?» Ricardo estaba de pie junto a su escritorio, revisando unos documentos. Al verla entrar, se incorporó completamente. «¿Ha tomado una decisión?» Sofía respiró profundo. «Acepto, pero tengo condiciones». Ricardo alzó una ceja, claramente sorprendido. «¿Condiciones?» «Primera, quiero la mitad del dinero por adelantado. Mi padre necesita cirugía urgente». «Entendido». «Segunda, cuando termine el año, quiero que me ayude a conseguir un trabajo como arquitecta en una de sus subsidiarias. No por lástima, sino porque habré demostrado que puedo manejar situaciones complejas». Ricardo asintió lentamente. «Eso es razonable». Tercera, respeto mutuo. Esto es un arreglo profesional, pero no acepto ser tratada como un objeto o una empleada. Por supuesto. Y cuarta, Sofía hizo una pausa, reuniendo valor. Si en algún momento cualquiera de los dos quiere terminar el acuerdo, podemos hacerlo sin penalizaciones. Ricardo la estudió durante un momento largo. ¿Estás segura de que puede hacer esto? No es solo firmar un contrato, señorita Herrera. Va a tener que convencer a inversores muy sofisticados de que somos una pareja real. Soy arquitecta, señor Mendoza. Estoy acostumbrada a construir cosas que parecen imposibles. Ricardo extendió su mano. Entonces tenemos un trato. Sofía estrechó su mano, sintiendo la firmeza de su apretón. En ese momento, ambos sabían que habían cruzado una línea que cambiaría sus vidas para siempre. Carmen organizará todo para la boda civil. Será el jueves, un día antes de que lleguen los japoneses. ¿Tan pronto? En los negocios, señorita Herrera, la velocidad es fundamental. Espero que esté lista para convertirse en la señora Mendoza. Mientras Sofía salía de la oficina, se preguntó si había hecho lo correcto, pero al pensar en su padre, en la esperanza que había visto en sus ojos esa mañana, supo que había tomado la única decisión posible. Necesita un guardarropa completamente nuevo. Carmen revisaba a Sofía de pies a cabeza mientras estaban en el Palacio de Hierro de Polanco. Los japoneses notarán cada detalle, desde sus zapatos hasta su bolso. Sofía se sintió abrumada por las racks de ropa de diseñador, cada etiqueta mostrando precios que equivalían a meses de su salario anterior. «Carmen, esto es demasiado. No soy modelo». «No, pero ahora es la esposa de Ricardo Mendoza». Carmen seleccionó un vestido Armani color azul marino. Esto la hará ver elegante, pero no ostentosa. Los japoneses respetan la sobriedad. Durante las siguientes 4 horas, Sofía se probó docenas de outfits. Vestidos para cenas formales, trajes para reuniones de negocios, ropa casual que costaba más que su renta mensual. Con cada cambio de ropa, se sentía más alejada de la Sofía que había crecido entre las virutas de madera del taller de su padre. «¿Cómo voy a actuar como si esto fuera normal?», preguntó mientras se miraba en el espejo, vestida con un conjunto de Chanel que la hacía verse como una persona completamente diferente. «Con práctica», respondió Carmen, ajustando el cuello de la blusa. «Esta noche cenarán juntos.
Ricardo quiere que ensayen antes de la boda. Esa tarde, un Bentley negro la recogió en su departamento. El conductor, un hombre mayor llamado Roberto, le explicó que él sería su chofer durante el próximo año. Don Ricardo es un buen patrón, le confió mientras navegaban por el tráfico de Reforma. Exigente pero justo. Llevo trabajando para él 8 años. La residencia de Ricardo en Las Lomas era una obra maestra arquitectónica. Una casa moderna de 3 niveles, con ventanales del piso al techo, jardines impecablemente cuidados y una vista espectacular de la ciudad. Sofía no pudo evitar analizar la estructura con ojo profesional. Vidrio templado, estructura de acero, cimientos profundos para soportar el peso, murmuró para sí misma. «Disculpe, señora», preguntó Roberto. «Nada, solo... es una casa hermosa». Ricardo la esperaba en el vestíbulo, vestido de manera más casual con un suéter de cashmere gris y pantalones oscuros. Sin el traje formal, se veía más joven, más accesible. «Bienvenida a su nuevo hogar», dijo, extendiendo el brazo para guiarla. «¿Le gustaría un recorrido?» La casa era impresionante, pero fría. Cada habitación parecía salida de una revista de arquitectura. Perfecta, pero sin personalidad. No había fotografías familiares, libros personales o cualquier indicio de que alguien realmente viviera ahí. Su habitación está en el segundo piso. Ricardo abrió una puerta que daba a una suite espaciosa con vestidor y baño privado. He hecho que trajeran sus cosas del departamento. Sofía se sorprendió al ver sus pocas pertenencias en el lujoso espacio. Sus libros de arquitectura se veían perdidos en las enormes repisas y su ropa parecía insignificante en el vestidor. «Gracias», dijo, sintiéndose como una extraña en su propio cuarto. Durante la cena, preparada por la cocinera de Ricardo, una mujer llamada Elena, ambos se sentaron en un comedor que podría acomodar fácilmente a 20 personas. «Necesitamos establecer nuestra historia», dijo Ricardo mientras cortaba su salmón. «Los japoneses preguntarán cómo nos conocimos, cuánto tiempo llevamos casados, nuestros planes futuros. ¿Qué sugiere?» «Nos conocimos en una conferencia de arquitectura sostenible hace 2 años. Usted trabajaba como consultora independiente para uno de mis proyectos. Nos enamoramos gradualmente y decidimos casarnos en una ceremonia íntima». Sofía asintió, tomando notas mentales. «¿Y nuestros planes futuros?» «Queremos tener hijos eventualmente, pero por ahora estamos enfocados en nuestras carreras». La conversación se sintió extrañamente empresarial, como si estuvieran planeando una fusión corporativa en lugar de fingir un matrimonio. «¿Puedo preguntarle algo personal?» Sofía dejó su tenedor. «¿Por qué nunca se casó realmente? No puede ser solo por el trabajo». Ricardo se quedó inmóvil por un momento. «Es relevante para nuestro acuerdo. Si vamos a convencer a todos de que estamos enamorados, necesito entender quién es usted realmente». Ricardo bebió de su copa de vino antes de responder. «Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Dejó a mi madre con deudas enormes y 3 hijos. Prometí que nunca dejaría que mi familia pasara por eso otra vez». Su voz se suavizó. «Construir este imperio requirió todo mi tiempo, toda mi energía. Las relaciones eran un lujo que no podía permitirme. Y ahora tengo 35 años y la única mujer que conozco íntimamente es mi asistente». Ricardo sonrió con ironía. «Patético, ¿verdad?» Sofía sintió una conexión inesperada con él. No más patético que una mujer de 28 años que nunca ha tenido una relación seria porque ha estado cuidando a su padre enfermo y tratando de salvar un negocio familiar. Se miraron a través de la mesa, 2 personas que habían sacrificado el amor por la responsabilidad. «Tal vez eso nos haga una pareja convincente», dijo Ricardo. «Ambos entendemos el sacrificio». El jueves por la mañana llegó con una lluvia ligera que empañaba los ventanales de la casa de Ricardo. Sofía se despertó temprano, con el estómago revuelto por los nervios. En pocas horas se convertiría oficialmente en la señora Mendoza. Carmen llegó a las 8 con un equipo de belleza, estilista, maquillista y manicurista. «Nada muy elaborado», le explicó a Sofía mientras el equipo trabajaba. «Elegante pero natural. Los japoneses llegan mañana y no queremos que parezca que se arregló demasiado para ellos». Mientras le peinaban el cabello en un chongo bajo y sofisticado, Sofía recibió una llamada de su padre. «Mija, ¿estás segura de esto?»
Anoche no dormí pensando en tu decisión. Papá, ya está decidido. Además, el doctor dice que puedes empezar el tratamiento la próxima semana. No quiero que sacrifiques tu felicidad por mí. Sofía miró su reflejo en el espejo. Con el maquillaje profesional y el peinado elegante, apenas se reconocía. No es un sacrificio, papá, es una oportunidad. El vestido que Carmen había elegido era perfecto. Un diseño de Carolina Herrera en color champán, simple pero elegante, que le llegaba hasta la rodilla. Los zapatos de tacón medio de Louboutin la hacían sentir más alta y segura. «Está lista», anunció Carmen dando un paso atrás para admirar su trabajo. El registro civil estaba en una oficina gubernamental discreta en la colonia Roma. Ricardo había elegido el lugar estratégicamente, lo suficientemente legal para ser válido, pero lo suficientemente privado para evitar publicidad no deseada. Cuando Sofía bajó las escaleras de la casa, Ricardo la esperaba en el vestíbulo. Vestía un traje azul marino impecablemente cortado con una corbata plateada. Al verla, se detuvo a mitad de camino de ajustarse los gemelos. «Se ve hermosa», dijo, y por primera vez desde que se conocieron, su voz sonó genuinamente sorprendida. «Gracias». Sofía sintió que se sonrojaba ligeramente. «Usted también se ve muy bien». El trayecto al registro civil fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos. Sofía miraba los anillos que Carmen había comprado esa mañana, una banda de platino simple para Ricardo y un solitario con un diamante discreto para ella. Todo parecía surreal. «¿Hay algo más que deba saber antes de que entremos?», preguntó Sofía cuando el coche se detuvo. «Solo una cosa». Ricardo se volteó hacia ella. «Una vez que salgamos de ahí, seremos marido y mujer ante la ley. Eso significa que tendremos que actuar como tal, incluso cuando no haya nadie mirando. Los empleados, los vecinos, cualquiera podría estar observando». «Entiendo». La ceremonia fue breve y funcional. El juez civil, un hombre mayor que claramente había realizado cientos de ceremonias similares, leyó los votos legales con eficiencia profesional. Los únicos testigos fueron Carmen y Roberto, el chofer de Ricardo. «Ricardo Mendoza Santos, ¿acepta a Sofía Herrera Vega como su legítima esposa?». «Sí, acepto». «Sofía Herrera Vega, ¿acepta a Ricardo Mendoza Santos como su legítimo esposo?». Sofía sintió un momento de pánico. Era su última oportunidad de echarse atrás. Miró a Ricardo, quien la observaba con una expresión que no pudo descifrar. «Sí, acepto». El intercambio de anillos fue el momento más íntimo de la ceremonia. Cuando Ricardo tomó su mano para colocarle el anillo, Sofía notó que sus dedos temblaban ligeramente. El anillo le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. «Por el poder que me confiere el Estado de México, los declaro marido y mujer». No hubo beso. Solo un apretón de manos formal y las felicitaciones cordiales del juez. Afuera del registro civil, Carmen tomó algunas fotografías para documentar el momento. Las imágenes serían parte de la evidencia de su matrimonio feliz. «¿Cómo se siente ser la señora Mendoza?», preguntó Carmen mientras guardaba la cámara. Sofía miró el anillo en su dedo. Era hermoso, pero se sentía como un disfraz. «Extraño», admitió. Durante el almuerzo en un restaurante exclusivo de Polanco, otra oportunidad para ser vistos públicamente como pareja, Ricardo le entregó un sobre Manila. «El primer pago», dijo discretamente. 25 millones, como acordamos. Sofía abrió el sobre y vio el cheque. Era real, todo era real. «Gracias», susurró, pensando en su padre y en la esperanza que este dinero representaba. «Mañana llegan los Yamamoto. ¿Está lista para su primera actuación como mi esposa?». Sofía lo miró a los ojos. Este hombre que ahora era legalmente su esposo, y asintió con determinación. Lista como nunca. Pero esa noche, sola en su nueva habitación en la casa de las Lomas, Sofía se quitó el anillo y lo dejó en la mesa de noche. Por un momento se permitió preguntarse en qué se había metido realmente. El viernes por la mañana, Sofía se despertó con el sonido de la lluvia golpeando su ventana y la realización de que ya no era Sofía Herrera, sino la señora Mendoza. Se vistió cuidadosamente con un traje sastre color gris perla que Carmen había seleccionado para la ocasión, profesional pero femenino, costoso pero no ostentoso. Al bajar al comedor, encontró a Ricardo ya desayunando mientras revisaba documentos en su tablet.
Vestía un traje negro impecable y se veía tenso. «Buenos días, esposo», dijo Sofía probando la palabra en voz alta. Ricardo levantó la vista y por un momento pareció confundido, como si hubiera olvidado que ya no vivía solo. «Buenos días, Sofía. ¿Dormiste bien?» «Considerando que ayer me casé con un extraño, bastante bien». Elena, la cocinera, sirvió el desayuno de Sofía: fruta fresca, yogurt griego y café recién molido. Era un lujo al que tendría que acostumbrarse. «Los Yamamoto llegan a las 2», informó Ricardo. Su vuelo de Tokio se retrasó 3 horas por una tormenta en el Pacífico. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, nos da más tiempo para repasar nuestra historia. Ricardo dejó su tablet y la miró seriamente. Hiroshi Yamamoto tiene 60 años, es extremadamente tradicional y habla poco inglés. Su hijo Kenji maneja las negociaciones internacionales. Es de nuestra edad, educado en Stanford, muy astuto. Algo más que debas saber. Kenji está casado con una mujer francesa que conoció en la universidad. Tienen 2 hijos pequeños. Probablemente preguntarán sobre nuestros planes familiares. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué les diremos? Que queremos hijos, pero estamos esperando a que se consolide mi nueva inversión. Ricardo hizo una pausa. Y Sofía, cuando estemos con ellos, necesito que actúes como si realmente me amaras. La palabra amor colgó en el aire entre ellos como una bomba sin explotar. A las 3 de la tarde, el Bentley de Ricardo se detuvo frente al Hotel St. Regis, donde se hospedaban los japoneses. Sofía respiró profundo mientras Ricardo le tomaba la mano. «Recuerda», le susurró al oído mientras caminaban hacia el lobby. «Llevamos 2 años casados. Estamos locamente enamorados». Los Yamamoto los esperaban en el bar del hotel. Hiroshi era exactamente como Ricardo lo había descrito. Un hombre mayor de expresión seria, vestido con un traje conservador. Kenji era más alto, con lentes elegantes y una sonrisa cordial que no llegaba completamente a sus ojos. «Yamamoto-san». Ricardo se inclinó ligeramente en una reverencia respetuosa. «Es un honor conocerlos finalmente en persona». «El honor es nuestro, Mendoza-san», respondió Kenji en inglés perfecto. «Y esta debe ser su esposa, Sofía». Ella extendió su mano con una sonrisa genuina. «Es un placer conocerlos». Hiroshi la estudió durante un momento que se sintió eterno, luego asintió con aprobación. «Muy hermosa. Buena elección». Durante el cóctel, Sofía se sintió como si estuviera en un examen constante. Cada gesto, cada palabra, cada mirada entre ella y Ricardo era analizada por los ojos agudos de sus invitados. «¿Cómo se conocieron?», preguntó Kenji mientras bebían sake premium. «En una conferencia sobre arquitectura sostenible hace 2 años», respondió Sofía siguiendo el guión. «Ricardo estaba presentando un proyecto de vivienda ecológica y yo era consultora independiente». «¿Amor a primera vista?», preguntó con una sonrisa escéptica. Sofía miró a Ricardo, quien le devolvió una mirada tan intensa que por un momento se sintió desorientada. «No exactamente», dijo encontrando su voz. Ricardo era intimidante, muy seguro de sí mismo, muy exitoso. «Yo pensé que estaba fuera de mi liga». «¿Y tú, Ricardo, qué pensaste de Sofía?». Ricardo no apartó sus ojos de ella. «Pensé que era la mujer más inteligente en esa habitación. Hizo preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Desafió mis ideas de maneras que me hicieron pensar diferente». Su voz se suavizó. «Me di cuenta de que había encontrado a alguien que podía ser mi igual». Sofía sintió que se le aceleraba el corazón. La forma en que Ricardo la miraba, la sinceridad en su voz. Por un momento casi creyó que era real. «¿Y cuándo supieron que era amor?», insistió Kenji. Esta pregunta no estaba en el guión. Sofía y Ricardo se miraron, ambos buscando la respuesta correcta. «Fue durante nuestro tercer proyecto juntos», improvisó Sofía. «Estábamos trabajando hasta muy tarde revisando planos, y Ricardo se quedó dormido en su escritorio. Se veía tan vulnerable, tan diferente del empresario poderoso que conocía todo el mundo». Ella sonrió suavemente. «En ese momento me di cuenta de que me había enamorado del hombre detrás del éxito». Ricardo la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «Y yo supe que te amaba», dijo lentamente, «cuando te vi defendiendo a un trabajador que había cometido un error en la construcción. Todos esperaban que lo despidiera, pero tú te interpusiste
y encontraste una solución que salvó su trabajo y mejoró el proyecto. Ahí supe que tenías el corazón más noble que había conocido. El silencio que siguió fue cargado de emoción. Incluso Hiroshi, que había permanecido estoico toda la tarde, parecía conmovido. «Hermoso», murmuró Kenji. «Se nota que se aman profundamente». Mientras regresaban a casa esa noche, Ricardo y Sofía permanecieron en silencio durante la mayor parte del trayecto. Finalmente, Sofía no pudo más. ¿De dónde salió esa historia del trabajador? Ricardo la miró. Pasó realmente. En mi proyecto de satélite, hace 3 años. Había una consultora arquitecta que salvó el trabajo de un albañil. Hizo una pausa. Se llamaba Ana Sofía Herrera. Sofía se quedó helada. ¿Me conocías desde antes? No personalmente, pero cuando vi tu nombre en el currículum, recordé el incidente. Investigué un poco más y decidí que eras la persona correcta para esto. ¿Entonces no fue casualidad que me eligieras? En los negocios, Sofía, muy pocas cosas son casualidad. El sábado por la mañana, Sofía despertó con la extraña sensación de que alguien la observaba. Al abrir los ojos, encontró a Ricardo parado en la puerta de su habitación, completamente vestido para hacer ejercicio. «Lo siento, no quería despertarte», dijo claramente incómodo. «Solo necesitaba recordarte que tenemos un brunch con los Yamamoto a las 11. Elena está preparando el menú». Sofía se incorporó consciente de que solo llevaba puesta una camiseta de algodón y pantalones de pijama. «¿En nuestra casa? Kenji quiere ver cómo vivimos. Los japoneses valoran mucho la vida hogareña». Ricardo evitó mirarla directamente. «¿Necesitas ayuda con algo? Estaré lista en 1 hora». Después de que Ricardo se fue, Sofía se quedó sentada en la cama, procesando la situación. Había algo en la forma en que él la había mirado, una tensión que no había estado ahí antes. ¿Era solo nervios por la reunión o algo más? 1 hora después, bajó vestida con un vestido casual pero elegante de lino color beige. Ricardo estaba en la cocina con Elena, supervisando los preparativos. Al verla, se detuvo a mitad de una instrucción. «Te ves perfecta», dijo, y esta vez no apartó la mirada. «Gracias. ¿Algo específico que debas saber sobre el brunch?» «Solo sé tú misma. Ayer funcionó». Los Yamamoto llegaron puntuales acompañados de Yuki, la esposa francesa de Kenji, y sus 2 hijos pequeños. Yuki era una mujer elegante de cabello rubio recogido, que hablaba español con un encantador acento francés. «¡Qué casa tan hermosa!», exclamó Yuki mientras recorrían los jardines. «Ricardo, tienes muy buen gusto». «El mérito es de Sofía», respondió Ricardo automáticamente. Ella rediseñó toda la decoración interior. Sofía lo miró sorprendida. Esa no era parte de su historia ensayada, pero siguió el juego. «Solo agregué algunos toques personales. Ricardo tenía una casa hermosa, pero muy masculina». «¿Cómo lograste que aceptara cambios?», preguntó Yuki con una sonrisa cómplice. «Los hombres exitosos suelen ser muy territoriales. Tuve que ser estratégica», Sofía improvisó. «Empecé con pequeños cambios. Una planta aquí, un cojín allá. Antes de que se diera cuenta, había flores en toda la casa». Ricardo rió genuinamente. «Es muy persuasiva cuando quiere algo». Durante el brunch, los niños de los Yamamoto corrieron por el jardín mientras los adultos conversaban en la terraza. Sofía se encontró disfrutando genuinamente de la compañía, especialmente de Yuki, quien compartía historias divertidas sobre las diferencias culturales en su matrimonio. «El primer año fue difícil», confesó Yuki. «Kenji trabajaba 18 horas al día. Pensé que se había casado conmigo solo para complacer a su padre». «¿De qué cambió?», preguntó Sofía. «Un día lo confronté. Le dije que prefería estar soltera en Francia que casada y sola en Japón». Yuki tomó la mano de Kenji. Ese día entendió que el trabajo sin familia no significaba nada. Kenji asintió. «Mi esposa me enseñó que el éxito sin amor es solo una jaula dorada». Sofía sintió la mirada de Ricardo sobre ella y se preguntó qué estaría pensando. «¿Y ustedes?», preguntó Hiroshi en su inglés limitado. «¿Planean tener hijos pronto?». La pregunta colgó en el aire como una bomba. Sofía y Ricardo se miraron, ambos buscando la respuesta correcta. «Queremos una familia», respondió Ricardo lentamente, «pero queremos asegurarnos de tener tiempo para dedicarles».
He visto demasiados hombres exitosos que fueron padres ausentes. Sabio, asintió Hiroshi. Familia es lo más importante. Después del brunch, mientras los Yamamoto se despedían, Kenji tomó a Ricardo aparte. «Puedo ver por qué te casaste con ella», le dijo en voz baja, pero Sofía alcanzó a escuchar. «Es inteligente, hermosa, y claramente te ama mucho». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó Ricardo. «La forma en que te mira cuando cree que nadie está viendo, la forma en que se inclina hacia ti cuando hablas, los pequeños gestos». Kenji sonrió. «Mi esposa me mira igual». Esa noche, después de que los invitados se fueran, Ricardo y Sofía se sentaron en la terraza con una copa de vino cada uno. El silencio entre ellos era diferente, menos incómodo pero más cargado. «Lo hiciste muy bien hoy», dijo Ricardo finalmente. «Tú también. Esa historia sobre rediseñar la casa fue brillante. No fue solo improvisación». Ricardo bebió de su copa. «Esta casa siempre ha sentido vacía, demasiado grande, demasiado perfecta, demasiado solitaria». Sofía lo estudió en la luz suave de la terraza. Sin el traje formal, con el cabello ligeramente despeinado y la corbata aflojada, se veía más humano, más vulnerable. «¿Te arrepientes de haberte casado conmigo?», preguntó ella impulsivamente. Ricardo se volteó para mirarla directamente. «¿Debería arrepentirme?». «Es una pregunta, no una respuesta». «No», dijo finalmente. «No me arrepiento». «¿Y tú?». Sofía pensó en su padre, quien había comenzado el tratamiento esa misma mañana gracias al dinero de Ricardo. Pensó en el taller que ahora podía salvarse, pero también pensó en algo más, en cómo se había sentido cuando Ricardo la defendió ante los Yamamoto, en cómo su risa había sonado genuina, en cómo su mirada había hecho que se sintiera realmente vista por primera vez en años. «No», susurró, «no me arrepiento». Ambos sabían que algo había cambiado entre ellos, pero ninguno estaba listo para admitir qué era exactamente. El lunes por la mañana llegó con noticias que cambiaron todo. Ricardo recibió la llamada mientras desayunaba con Sofía, su expresión transformándose de neutral a eufórica en cuestión de segundos. «Kenji acaba de confirmar la inversión», anunció, colgando el teléfono. $500 millones. El contrato se firma el viernes. Sofía sintió una mezcla extraña de alivio y algo que no pudo identificar. «Felicidades, lo lograste». «Lo logramos», corrigió Ricardo, su sonrisa genuina. «No habría sido posible sin ti». Durante los siguientes días, la casa se convirtió en un centro de actividad frenética. Abogados, contadores y ejecutivos entraban y salían constantemente, preparando la documentación para el acuerdo más grande en la historia de Mendoza Group. Sofía se encontró en una posición extraña. Era la esposa del CEO, pero seguía sintiéndose como una observadora externa. Decidió usar su tiempo libre para visitar a su padre, quien estaba respondiendo bien al tratamiento. «Te ves diferente, mija», observó don Aurelio mientras Sofía le ayudaba con su terapia física. «Más sofisticada». «Es solo ropa nueva, papá». «No hablo de la ropa. Hablo de tus ojos. Hay algo diferente en ellos». Sofía evitó su mirada. «El dinero cambia las cosas. Ya no tengo que preocuparme por las cuentas del taller, por tu tratamiento. ¿Y qué hay de tu esposo?». La palabra esposo aún sonaba extraña viniendo de su padre. «¿Qué hay con él? ¿Es bueno contigo?». Sofía pensó en Ricardo, en cómo había insistido en que tomara un coche con chofer para ir al hospital, en cómo había enviado flores para don Aurelio sin que ella se lo pidiera, en cómo la había mirado durante el brunch con los japoneses. «Sí, papá, es bueno conmigo, pero nada, todo está bien». Esa noche, Sofía regresó a casa para encontrar a Ricardo en su estudio, rodeado de documentos. Se veía agotado, con la camisa arrugada y el cabello despeinado. «¿Has comido algo?», preguntó ella desde la puerta. Ricardo levantó la vista, como si hubiera olvidado que ya no vivía solo. «No he tenido tiempo. Elena dejó pasta en el refrigerador. Te caliento un plato». «No es necesario, yo...». «Ricardo». Su voz fue firme pero gentil. «Come algo». 10 minutos después, ambos estaban en la cocina. Ricardo comía mientras Sofía se sentaba frente a él con una taza de té. «¿Cómo está tu padre?», preguntó él. «Mejor. Los doctores dicen que el tumor ha reducido un 20%. «Me alegro». Ricardo hizo una pausa. «¿Necesitas algo más?».
Mejores doctores, una segunda opinión. No, está recibiendo la mejor atención posible. Gracias a ti. Se quedaron en silencio, el peso de su arreglo flotando entre ellos. Finalmente, Ricardo habló. Después del viernes, cuando se firme el contrato, ya no necesitaremos mantener las apariencias tan intensamente. Los japoneses regresarán a Tokio. Eso significa que podemos relajarnos un poco, vivir vidas más separadas. Sofía sintió una punzada extraña en el pecho. Por supuesto, eso tiene sentido. Sí, Ricardo asintió, pero su voz sonaba menos convincente. Tiene sentido. El miércoles por la noche, Carmen organizó una cena en el club privado más exclusivo de la ciudad para celebrar anticipadamente el acuerdo. Los invitados incluían a los principales accionistas de Mendoza Group, varios banqueros prominentes y, por supuesto, los Yamamoto. Sofía se vistió con un vestido negro de Valentino que Carmen había insistido en comprar para la ocasión. Era elegante y sofisticado, y cuando se miró al espejo apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. «Estás radiante», le dijo Ricardo cuando la vio bajar las escaleras. Vestía un smoking que lo hacía ver devastadoramente apuesto. «Tú también te ves muy bien». En el coche Ricardo le tomó la mano. «Esta es la última actuación importante», le dijo. «Después de esto, podrás relajarte». Pero Sofía no se sentía como si estuviera actuando cuando Ricardo la presentó como mi brillante esposa a los accionistas. No se sintió como actuación cuando él la incluyó naturalmente en las conversaciones de negocios, valorando genuinamente sus opiniones sobre arquitectura y desarrollo urbano. «Su esposa tiene excelentes ideas sobre desarrollo sostenible», le comentó uno de los banqueros a Ricardo. «Debería considerar darle un puesto en su empresa». «Ya lo he pensado», respondió Ricardo, mirando a Sofía con una expresión que ella no pudo descifrar. Durante la cena, Sofía se encontró sentada junto a Patricia, la hermana de Ricardo, quien había venido especialmente para la celebración. «Nunca había visto a mi hermano tan relajado», comentó Patricia mientras observaban a Ricardo reír con los Yamamoto. «Normalmente en este tipo de eventos está tenso, calculando cada palabra. Contigo se ve natural. Tal vez solo está feliz por el acuerdo». «No, es más que eso». Patricia se volteó hacia Sofía. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Realmente amas a mi hermano?» La pregunta golpeó a Sofía como una bofetada. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque se casaron muy rápido. Y porque Ricardo nunca había mostrado interés real en casarse, hasta que apareciste tú». Sofía miró a través del salón hacia Ricardo, quien en ese momento la estaba buscando con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, él le sonrió, y ella sintió ese ya familiar acelerar del corazón. «Es complicado», murmuró Sofía. «El amor siempre lo es». Al final de la noche, mientras Ricardo daba un brindis por el futuro de la empresa y agradeció a todos los presentes, mencionó a Sofía. «Y finalmente, quiero agradecer a mi esposa, Sofía, quien me ha enseñado que el éxito sin alguien con quien compartirlo no significa nada». Los aplausos resonaron por el salón, pero Sofía apenas los escuchó. Se quedó mirando a Ricardo, preguntándose cuánto de lo que acababa de decir era parte de la actuación y cuánto era real. Durante el trayecto a casa, ambos permanecieron en silencio, perdidos en sus propios pensamientos. Sofía se dio cuenta de que en algún punto durante las últimas semanas, las líneas entre lo real y lo fingido se habían vuelto peligrosamente difusas, y lo más aterrador era que ya no estaba segura de querer que volvieran a ser claras. El viernes amaneció despejado, con un sol brillante que parecía apropiado para el día más importante en la carrera de Ricardo. Sofía se despertó temprano, pero encontró su lado de la cama ya vacío. Al bajar lo encontró en su estudio, revisando por última vez los contratos que se firmarían esa tarde. «¿Nervioso?», preguntó ella, entrando con 2 tazas de café. «Debería estarlo». Ricardo aceptó el café con una sonrisa cansada. «Es el momento que he estado esperando durante 5 años, pero por alguna razón me siento tranquilo. Tal vez porque sabes que ya ganaste. Tal vez». Ricardo la miró por encima de su taza. «O tal vez porque ya no siento que tengo que hacerlo solo». La intensidad de su mirada hizo que Sofía se sintiera expuesta, como si él pudiera ver directamente a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas.
La ceremonia de firma se realizó en las oficinas de Mendoza Group, en la sala de juntas del piso 40. Los medios especializados estaban presentes, así como los principales accionistas y, por supuesto, los Yamamoto. Sofía observó desde un lado mientras Ricardo y Hiroshi Yamamoto intercambiaban contratos, cada página representando millones de dólares y años de trabajo. Cuando finalmente se estrecharon las manos, sellando el acuerdo, los aplausos llenaron la habitación. «Lo logramos». Ricardo se acercó a Sofía y en un momento de euforia genuina la levantó del suelo y la giró. Por un instante, ambos olvidaron dónde estaban, quiénes los rodeaban y por qué estaban juntos. Solo existía la alegría pura del momento. Cuando Ricardo la bajó, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Sofía pudo ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la barba incipiente que había aparecido durante la mañana de estrés y algo más profundo en su mirada que la hizo contener la respiración. «Deberían besarse», gritó alguien desde la multitud. «Es un momento para celebrar». El comentario rompió el hechizo. Ricardo y Sofía se separaron bruscamente, ambos recordando súbitamente que tenían una audiencia. Esa noche, la celebración se trasladó a la Casa de las Lomas. Elena había preparado un banquete espectacular y el jardín estaba iluminado con luces suaves que creaban una atmósfera mágica. Los invitados incluían a la familia de Ricardo, socios de negocios, y los Yamamoto, quienes partirían a Tokio al día siguiente. Sofía se encontró disfrutando genuinamente de la fiesta, riéndose con Patricia y charlando animadamente con Yuki sobre arquitectura y diseño. Por primera vez en semanas, no se sentía como si estuviera interpretando un papel. «Mira a mi hermano», le comentó Patricia señalando hacia Ricardo, quien estaba conversando con un grupo de inversionistas. «No ha dejado de mirarte en toda la noche». Sofía siguió su mirada y efectivamente encontró a Ricardo observándola. Cuando sus ojos se encontraron, él le sonrió con una calidez que la desarmó completamente. «Solo está siendo atento», murmuró Sofía. «Sofía, he conocido a Ricardo toda mi vida. La forma en que te mira, nunca había visto esa expresión en su rostro». Alrededor de las 10 de la noche, cuando la mayoría de los invitados habían comenzado a retirarse, Sofía se escapó a la terraza para tomar aire fresco. El vestido de seda que llevaba era hermoso, pero restrictivo, y toda la noche había sentido como si llevara puesta una máscara. «¿Escapando de tu propia fiesta?». La voz de Ricardo la sobresaltó. Solo necesitaba un momento de silencio. Sofía se volteó hacia él. «Ha sido una noche intensa». «Sí, lo ha sido». Ricardo se acercó hasta pararse junto a ella en la barandilla. «Kenji me dijo algo interesante antes de irse». «¿Qué?». «Que envidiaba lo que tenemos». «Dijo que era obvio que estamos profundamente enamorados». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «Es bueno saber que nuestra actuación fue convincente». «¿Fue solo actuación?». La pregunta salió más directa de lo que Ricardo había planeado. Sofía se quedó inmóvil. Era la pregunta que había estado evitando hacerse a sí misma durante semanas. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que cuando me abrazaste hoy, cuando celebramos juntos, no se sintió como actuación. Cuando rías con mi hermana, cuando defiendes mis ideas ante los inversionistas, cuando me traes café sin que te lo pida». Ricardo hizo una pausa. «Nada de eso se siente como fingir». «Ricardo, y la forma en que me miras a veces, como si realmente vieras algo en mí que vale la pena, eso definitivamente no se siente como actuación». Sofía se volteó para mirarlo completamente. En la luz suave de la terraza, se veía vulnerable, esperanzado y completamente diferente del empresario frío que había conocido semanas atrás. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que en algún punto durante estas semanas dejé de fingir, y creo que tú también». El silencio que siguió fue cargado de tensión. Sofía sabía que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría todo entre ellos. «Esto no era parte del acuerdo», susurró finalmente. «No». Ricardo se acercó un paso más. «No lo era». «Pero aquí estamos». «Ricardo, no podemos. Es demasiado complicado cuando termine el año». «¿Qué pasa cuando termine el año?». Sofía no tenía respuesta para eso, porque por primera vez desde que había aceptado casarse con él, no estaba segura de querer que el año terminara. «No lo sé», admitió. Ricardo levantó su mano y gentilmente acarició su mejilla. «Entonces tal vez podríamos averiguarlo juntos».
Antes de que Sofía pudiera responder, la voz de Carmen los interrumpió desde la puerta de la terraza. Disculpen, pero los Yamamoto están listos para despedirse. El momento se rompió. Ricardo bajó su mano y se alejó, ambos recordando súbitamente quiénes eran y por qué estaban ahí. Por supuesto, dijo Ricardo, recuperando su compostura profesional. Vamos. Pero mientras regresaban a la fiesta para despedir a sus invitados, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. La pregunta era, ¿qué iban a hacer al respecto? Capítulo 11. El peso de la verdad. Los días siguientes a la firma del contrato transcurrieron en un silencio extraño. Ricardo se sumergió en el trabajo, llegando tarde a casa y saliendo temprano, como si estuviera evitando a Sofía. Ella, por su parte, pasaba más tiempo en el hospital con su padre, quien continuaba mejorando, y en el taller, que ahora podían modernizar completamente. ¿Problemas en el paraíso?, preguntó don Aurelio una tarde mientras Sofía le ayudaba a caminar por los pasillos del hospital. ¿Qué te hace pensar eso? Llevas 3 días con esa cara, como cuando eras niña, y habías roto algo valioso, pero no sabías cómo decírmelo. Sofía suspiró. Su padre siempre había tenido la habilidad de leer sus emociones como si fueran planos arquitectónicos. Es complicado, papá. El amor siempre lo es, mija. No es amor, protestó Sofía automáticamente. Es un arreglo de negocios. Don Aurelio se detuvo y la miró directamente. Entonces, ¿por qué tienes cara de mujer enamorada? Esa noche, Sofía llegó a casa para encontrar a Ricardo en la cocina preparando 2 platos de pasta. Era la primera vez en una semana que coincidían para la cena. Pensé que podrías tener hambre, dijo él sin levantar la vista de la estufa. Gracias. Sofía se sentó en la barra de la cocina, observándolo. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Los abogados están finalizando la documentación para el proyecto con los japoneses. Debería estar construido en 2 años. Eso es genial. La conversación se sentía forzada, como si fueran extraños educados en lugar de 2 personas que habían compartido momentos íntimos durante las últimas semanas. Ricardo, Sofía respiró profundo, sobre lo que pasó en la terraza. No pasó nada, la interrumpió él, sirviendo la pasta en 2 platos. Fue el champán, la emoción del momento. Ya está olvidado, pero la forma en que evitó su mirada le dijo a Sofía que no había olvidado nada. Durante la cena, ambos mantuvieron la conversación en temas seguros, el trabajo, el clima, las noticias. Pero debajo de la superficie, la tensión era palpable. He estado pensando, dijo Ricardo finalmente dejando su tenedor. Tal vez sería mejor si tuviéramos vidas más independientes. Ya cumplimos nuestro objetivo principal. Sofía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no necesitamos mantener las apariencias tan intensamente. Podemos vivir en la misma casa, pero no tenemos que involucrarnos tanto en las vidas del otro. Entiendo. Sofía mantuvo su voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Tienes razón, eso sería lo más profesional. Exacto, profesional. Pero ninguno de los dos se sintió mejor después de la conversación. El jueves por la mañana, Sofía recibió una llamada inesperada de Carmen. Sofía, ¿podrías venir a la oficina? Hay algo que Ricardo necesita discutir contigo. Cuando llegó a Torre Mendoza, Carmen la dirigió directamente a la sala de juntas, no a la oficina de Ricardo. Dentro, encontró a Ricardo sentado con 2 hombres en trajes costosos que no reconoció. Sofía, estos son los señores García y Mendizábal, del bufete de abogados Creel García, dijo Ricardo, su voz extrañamente formal. Están aquí para discutir algunos aspectos legales de nuestro matrimonio. Sofía se sentó lentamente, sintiendo que algo malo estaba por venir. Señora Mendoza, comenzó el señor García, entendemos que su matrimonio tiene ciertas circunstancias especiales. Disculpe. Ricardo evitó su mirada. Sofía, he decidido que necesitamos un acuerdo postnupcial para proteger los intereses de ambos. ¿Un acuerdo postnupcial? Sofía sintió que la sangre se le helaba. ¿Por qué? Para clarificar las expectativas financieras y otras responsabilidades durante el resto de nuestro matrimonio temporal. El señor Mendizábal empujó un folder grueso hacia ella. El acuerdo especifica que usted recibirá los 50 millones de pesos acordados
originalmente, pero renuncia a cualquier reclamación sobre los activos del señor Mendoza adquiridos antes o después del matrimonio. Sofía hojeó el documento, las palabras legales difuminándose ante sus ojos. ¿Y si me niego a firmarlo? Entonces tendríamos que reconsiderar los términos de nuestro acuerdo original, dijo Ricardo, finalmente mirándola a los ojos. La frialdad en su voz fue como una bofetada. Este era el Ricardo que había conocido el primer día, calculador distante, puramente empresarial. Entiendo. Sofía cerró el folder y se levantó. ¿Puedo revisarlo con mi propio abogado antes de firmar? Por supuesto, respondió el señor García. Tiene una semana. Sofía salió de la sala de juntas, sintiéndose humillada y traicionada. En el ascensor, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Esa noche, Ricardo llegó a casa tarde, como había estado haciendo toda la semana. Sofía lo esperaba en la sala, el acuerdo postnupcial sobre la mesa de centro. ¿Por qué?, preguntó simplemente cuando él entró. Ricardo se aflojó la corbata, viéndose agotado. Porque necesitaba recordarme a mí mismo qué es esto realmente. ¿Y qué es? Un contrato de negocios, nada más. Sofía se levantó, su dolor transformándose en ira. ¿Sabes qué, Ricardo? Tienes razón. Esto es solo un contrato. Y como cualquier buen contrato, cuando una de las partes cambia los términos unilateralmente, la otra parte tiene derecho a retirarse. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez debería considerar mis opciones. Sofía tomó el folder. Voy a revisar este acuerdo muy cuidadosamente. Y voy a decidir si vale la pena continuar con este arreglo. Sofía. Buenas noches, Ricardo. Sofía subió las escaleras, dejando a Ricardo solo en la sala, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida. Capítulo 12. El corazón decide. El fin de semana se sintió como una guerra fría. Ricardo y Sofía apenas se hablaban, comunicándose solo a través de mensajes educados dejados con Elena o Carmen. Sofía había contratado a un abogado independiente para revisar el acuerdo postnupcial, pero cada página que leía la lastimaba más profundamente. El domingo por la tarde, mientras Sofía visitaba a su padre en el hospital, don Aurelio notó inmediatamente su estado de ánimo. «Cada día te ves más triste, mija. ¿Qué está pasando realmente?» Sofía se quebró. Entre lágrimas le contó toda la verdad a su padre: el matrimonio falso, el dinero, los sentimientos que había desarrollado y la traición que había sentido con el acuerdo postnupcial. Don Aurelio escuchó en silencio, sin juzgar, como siempre había hecho. «¿Sabes qué pienso?», dijo finalmente. «¿Qué, papá?». «Que ese hombre está asustado». «¿Asustado? ¿Ricardo?» «Mija, he conocido muchos hombres en mi vida. Los he visto enamorarse. He visto cómo luchan contra sus sentimientos cuando creen que no es el momento correcto». Don Aurelio tomó su mano. «Ese acuerdo no es para protegerse de ti, es para protegerse de sí mismo». «No entiendo». «Él también se enamoró, pero está aterrado porque no era parte del plan. Así que está tratando de volver a las reglas originales, de convencerse a sí mismo de que puede controlar lo que siente». Sofía consideró las palabras de su padre. «¿Y qué se supone que deba hacer yo?». «Eso depende. ¿Lo amas?». La pregunta directa la golpeó como un rayo. Sofía había estado evitando hacérsela a sí misma durante semanas. «Sí», susurró. «Creo que sí». «Entonces lucha por él, pero lucha de la manera correcta». Esa noche, Sofía tomó una decisión. En lugar de firmar el acuerdo postnupcial, escribió una carta. La dejó en el escritorio de Ricardo, junto con los documentos sin firmar. «Ricardo», comenzaba la carta, «he decidido no firmar el acuerdo postnupcial. No porque quiera tu dinero o tus propiedades, sino porque firma ese documento sería aceptar que esto es solo un contrato comercial, y para mí ya no lo es. En algún momento durante estas semanas me enamoré de ti, del hombre que envía flores a mi padre sin que se lo pida, del hombre que se queda despierto hasta tarde perfeccionando planos porque quiere que cada familia tenga el hogar perfecto, del hombre que me mira como si realmente me viera. Sé que esto no era parte del acuerdo original, sé que te asusta tanto como me asusta a mí, pero también sé que lo que hemos construido juntos es real, por más que haya comenzado como una mentira. No voy a firmar el acuerdo porque me niego a reducir lo que siento por ti a términos y condiciones.
Si quieres que este matrimonio termine, va a tener que ser porque tú decides que no me amas, no porque un documento legal nos obligue a fingir que nunca significamos nada el uno para el otro. La pelota está en tu cancha, Ricardo. Decide qué es más importante, proteger tu corazón o seguirlo. Con amor, Sofía. El lunes por la mañana, Sofía se despertó para encontrar que Ricardo ya se había ido. Carmen la llamó para informarle que él había volado a Monterrey para una reunión de emergencia y que estaría fuera varios días. Sofía entendió el mensaje. Él estaba huyendo. Durante los siguientes 3 días, Sofía se mantuvo ocupada visitando a su padre, trabajando en el taller y tratando de decidir qué hacer a continuación. Patricia la llamó para invitarla a almorzar. «Mi hermano es un idiota», declaró Patricia sin rodeos mientras comían en un restaurante de la Condesa. «No sé de qué hablas». «Por favor, Sofía, Carmen me contó sobre el acuerdo postnupcial y puedo ver en tu cara que estás sufriendo». Sofía suspiró. «Es complicado». «No, no lo es. Mi hermano se enamoró de ti y está aterrado porque nunca había sentido algo así. Entonces está tratando de sabotearlo antes de que lo lastimes. ¿Cómo sabes que no lo voy a lastimar?». Patricia sonrió. «Porque una mujer que solo estuviera interesada en el dinero habría firmado ese acuerdo sin pensarlo 2 veces. Una mujer que realmente lo ama se negaría a firmarlo por las razones correctas». «¿Y cuáles son las razones correctas?». «Las que pusiste en tu carta». «Sí, Carmen me la mostró. Tenía que asegurarse de que Ricardo la leyera». El corazón de Sofía se aceleró. «¿La leyó?». «La leyó múltiples veces, según Carmen. Luego hizo las maletas y se fue a Monterrey». «Entonces mi respuesta es clara». «Sofía». Patricia se inclinó hacia adelante. «Mi hermano ha pasado tanto tiempo construyendo muros alrededor de su corazón que ahora no sabe cómo derribarlos. Pero eso no significa que no quiera hacerlo». Esa noche, Sofía estaba en el taller con su padre, quien finalmente había recibido el alta médica, y estaba lo suficientemente fuerte para trabajar en proyectos ligeros. Estaban lijando una mesa nueva cuando sonó el teléfono de Sofía. «¿Sofía?». Era la voz de Ricardo, sonando lejana y cansada. «Hola, Ricardo. Leí tu carta». El corazón de Sofía comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que su padre podía escucharlo. «¿Y? ¿Podrías estar en casa cuando regrese mañana? Necesitamos hablar. Estaré ahí». Después de colgar, don Aurelio sonrió. «Ese hombre definitivamente está enamorado». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque un hombre que no sintiera nada simplemente habría enviado los papeles de divorcio. Un hombre enamorado vuela de regreso a casa para luchar por la mujer que ama». Sofía se quedó despierta toda la noche, preguntándose qué le diría Ricardo cuando regresara. Solo sabía una cosa con certeza. Sin importar lo que pasara, no se arrepentía de haber seguido su corazón. El amor, había aprendido, valía más que cualquier contrato.